que usted está aquí con nosotros. Amén. Mire a alguien al lado y dile, welcome, bienvenido. Tenemos visitando esta noche un amigo en el Señor, Aaron. Díganle hola a Aaron. Yeah, sí. Okay, that's why that is. Entonces, vamos a comenzar esta mañana, esta noche, y Julián va a continuar en esta parte y luego vamos a entrar en la palabra. Sí, también, solo de discurso. Dios les bendiga. Vamos a empezar con testimonios. ¿Hay alguien que tenga testimonio de algo que le ha ocurrido, que no lo pueda callar? ¿Nadie? Uno por uno. Peticiones. Peticiones que no son por sus Ok. ¿Hay otra petición? La mía, trabajo. Ok. Yo pido si tengo problemas en el Ok. También quiero dejarles saber a Casa de Elección, a nuestros amistades, a nuestros amigos, que mi hermana está en otro un poquito más avanzada de su condición. Vamos a empezar a estar tratamiento nuevo y que tenemos unos días sobre eso. Amén. Vamos a Marina. Marina afuera. Repartimos las donaciones. Pastor quiere orar por César y por la hermana Faith. That is my... Okay. Por el trabajo de Marina, ¿alguien quiere orar? Ok. Entonces yo oro por la vista de la hermana. Recuérdame su nombre, hermano. Domingo. Ok. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por estos viernes, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, por el conocimiento que tú nos estás brindando, Padre Santo, y por la oportunidad de hablar contigo, Señor, de darte gracias y de pedirte algunas cosas, Señor. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor? Tú que todo lo puedes y que todo lo tienes, Señor. Tú que tienes respuesta para todas las preguntas, Padre. Tú que tienes solución para todos los problemas, Señor, y sanidad para todas nuestras enfermedades y dolencias, Señor. Yo quiero poner hoy delante, Señor, a nuestra hermana Dominga, Padre Santo. Ella está quejándose de su vista, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, en una sola voz, Señor, que sea tu misericordia sobre ella, Señor, y la sanes, Padre Santo. Que si es tu voluntad, sea hecho este milagro, Señor, en su ojo, Señor. Pero también, Padre Santo, si es tu voluntad, que ella permanezca así, Señor. Dale a ella fuerza, Señor. Dale paz, dale tranquilidad, Señor. Y ayúdala a seguir adelante contigo, Señor, de la mano, Padre Santo. Te damos gracias por todas las cosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias por nuestra iglesia, Casa de Redención, Señor, por lo que estás haciendo en ella, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Padre Santo, Padre amado, Cristo Señor, vengo ante ti, Cristo amado Señor, para pedir por dos personas especiales en mi vida. Por Titi Faith, Cristo amado Señor, como yo la conozco, por la hermana Faith. Y por mi hermano César, Cristo amado Señor. Tú conoces las condiciones de cada uno de ellos, yo no las sé. Pero yo sé que en esa cruz, por tus llagas, tú nos sanaste.
Y yo declaro, Señor, y me paro en la promesa que por esas llagas fuimos curados, Señor. Yo no creo que la enfermedad es debido a nada malo, Señor. Vienen porque tienen que venir, Señor. No como prueba, Señor amado Dios, sino que vienen. Pero tú, siendo el grandísimo, Señor, el todopoderoso, el que todo lo puede, aleluya, el que todo lo puede, Señor. La gente dice, los doctores dicen, murmuran todo el mundo, pero el único que da sanidad y da paz en nuestras vidas eres tú, Señor. Y a ti te presento al hermano César personalmente, un gran hermano, un gran amigo. Tú lo conoces mejor que yo, porque es el hijo tuyo. Y tú como un hijo no lo abandonarás en este momento. Ahora le pido, Señor, por Titi Pei. Ella ha sido adoptada por mí como mi tía, Señor amado Dios. Tú conoces la dificultad que está pasando ella. Pero no importa lo que el mundo diga, es lo que tú dices, papá. Tú eres grande, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el que da, el que quita, el que pone. Oh Cristo amado Señor, declaro sanidad en estos hermanos en este momento. Te lo pido, Señor, de corazón y con toda la fe, porque tú nunca me has dejado en vergüenza. El diablo sí en vergüenza, pero nunca tú me has dejado en vergüenza. Pido por estas personas, Cristo amado Señor, contando con la bendición tuya, la del Padre, tuya y la del Espíritu Santo, que cubra con una unción especial a estas personas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. El pastor va a continuar. Oh. Oh, I'm sorry. ¿Tú quieres que mi hermana trabaje? Hoy soy. Amantísimo Padre y bueno, gracias te damos Señor por haberte conocido, Padre Santo, alabado sea tu nombre. Padre mío, te presento a la hermana Marina. Tú la conoces, Padre, tú sabes cuánto te ama, Padre. Pero también tú sabes todas las necesidades que tienes. Estamos viviendo en un mundo de necesidad. Te pido que cuides de ella, que la protejas. También te pido, Señor, que tú la ayudes a conseguir un empleo, Padre, donde ella allí pueda encontrar el nuevo donde ella pueda encontrar a través de ese empleo. Te pido gloria, Padre. Señor Jesús, que sea para tu gloria y para tu honra. Padre Santo, tú sabes la necesidad de ella, tú sabes cuánto ella necesita de ese empleo, Padre mío. Guárdala, Padre, ayúdala que soy Jesús. Ponle una persona de amor en su camino para que siga bien Jesús. Todo lo pido, todo lo pido, amén. Amén. Praise the Lord Jesus. Gracias, hermano. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el estudio bíblico de Segunda de Timoteo. Quedamos en el... ¿Recuerdan dónde quedamos la semana pasada? 4:1. Quedamos en el segundo capítulo, en el versículo 9 y 10, dice... Vamos a empezar del 8 a recordar, dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es un consejo que le daba Pablo a Timoteo. No, dos, segunda de Timoteo 2:8. Y el consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo era todas las cartas epistolares
recomienda, Pablo estaba recomendando tanto a Tito como a Timoteo, que no se alejaran de la verdad, que se mantuviesen en el evangelio que él había predicado y que le habían predicado los santos. En este momento le decía que con lo que cerramos la semana pasada era que estamos diciendo que cuando tú reflexionas en las cosas del Señor, el mismo Señor Jesucristo te dará una mayor comprensión de todo esto. Está en el versículo 7. Versículo 7 dice: reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. Ahora, ¿recuerdan dónde quedamos? ¿Sí o no? Este es el 2 Timoteo 2:7, sí. Después dijimos que él le recomendaba no dejar de recordar a Jesucristo. ¿Ah? Este es mi evangelio, dice Pablo, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Habíamos visto la semana pasada que este versículo nos hablaba a nosotros. Págalo, mi negro. Por este versículo sabemos la clase de prisión a la que estaba sometido Pablo en esta ocasión. Volvemos a decir, no es una prisión como la primera prisión que había estado, donde él podía recibir visitas y salir y predicar libremente el evangelio. Ahora estaba encadenado. Vimos también por qué era esta clase de prisión, por qué la estaba soportando, porque estaba siendo, la iglesia primitiva estaba pasando por el momento de mayor crudeza en su persecución por el imperio romano, encabezado por Nerón, por el incendio de Roma al que había culpado a los cristianos. Así que todo esto lo soporto, la prisión, las cadenas, el abandono, por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Recordábamos que Pablo, a pesar de que estaba cercano a la muerte, él sabía que tenía una gloriosa y eterna salvación en Cristo Jesús. Él estaba seguro de eso. A él no había quien lo moviera de ahí. La semana pasada salió una noticia de un pastor evangélico al que lo iban a matar porque había apostatado esto es en el Medio Oriente, y cuando lo iban a condenar, él perjuró del evangelio. Él echó para atrás porque tuvo temor a la muerte. Pablo no haría esto. Pablo asumía la muerte. Él sabía que iba a ser decapitado y él decía que para él el morir era ganancia. Él quería estar vivo por ayudar a los hermanos a fundamentarse en la fe y en el evangelio, pero él no le temía la muerte, porque él sabía la esperanza gloriosa en la que le estaba esperando, la eternidad gloriosa con el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa convicción? Una de las cosas que nos ha robado el enemigo ahora es eso. El enemigo, si tú le hablas a la juventud cree que el cielo y el infierno es literatura, es cuento. Esas son las cosas de las que se ha valido el enemigo para conducir a la gente a que dice que si no hay infierno y no hay cielo, pues no va a haber condenación y todo lo que yo haga no va a tener un juicio final. Pablo sabía no solamente que iba a haber un juicio final, sino que a los que se mantenían firmes en la fe iba a haber una gloriosa eternidad, una eternidad con el Señor, y él estaba seguro de eso y por eso no temía la muerte.
Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos, ¿quiénes son los elegidos? ¿Estaremos nosotros metidos ahí? ¿Cabemos nosotros en ese camión o no? Ok, y Él quiere, o sea que Él también está haciendo eso por nosotros. Pablo soportó esa prisión por ti y por mí. Él soportó el abandono por ti y por mí. Él soportó la decapitación por ti y por mí, porque Él pudo haber perjurado como lo hizo el pastor musulmán. Pero Él no, Él se mantuvo firme. ¿Para qué? Para que los elegidos también alcancen la gloriosa y eterna salvación. Él no dice que tengo, dice que tenemos en Cristo Jesús. O sea que tú también la tienes. Y tú tienes que estar seguro de eso. Nadie te puede robar eso. Ninguna física cuántica te puede robar eso. Física cuántica. ¿Qué es eso? Lo de la molécula de Dios y todo eso es la física cuántica. No como science. Este mensaje es digno de crédito. Cuando Pablo dice que este mensaje es digno de crédito, cuando alguien te cuenta algo y tú no confías en esa persona, a veces dice, yo no le doy crédito a eso. ¿Eh? Una persona tiene fama de chismoso en el trabajo y te dice, mira, que fulano de tal y tal. Y si tú dices, no es confiable, pero hay personas a las que cuando tú escuchas algo, tú puedes poner un cuño de que es verdad. ¿Conoces alguna persona de esas? Son difíciles de encontrar, pero las hay. ¿Conoces alguna persona que cuando te dice algo tú sabes que es cierto? O cuando el FBI captura a alguien, por ejemplo, a estas personas que han delinquido por meses y meses y ellos creen que nadie los ve, pero ellos están grabados 4, 5, 6, 7 meses, un año haciendo sus fechorías, y el día que lo cogen ya no hay, no, que yo no fui, y le empiezan a mostrar el primer video, el segundo, el tercero. Cuando le han mostrado todos los videos ya no puede hacer nada. Pablo está diciendo que este evangelio es digno de crédito. Piensa en un momento que la persona que te está diciendo esto era una persona que perseguía a los cristianos. Una persona que había crecido, como lo dice la Biblia, a los pies de Gamaliel, que había sido de los religiosos más religiosos en el judaísmo, que persiguió a los primeros cristianos e incluso ayudó a la martirización de Esteban, estuvo allí presente, y ahora te dice que esto que él perseguía es digno de crédito. Él no está diciendo, yo sospecho que tal vez, a lo mejor, quién sabe, esto vaya a ser así. Él te está diciendo, esto es así, porque él pudo, volvemos a lo que le pasó a esa iglesia primitiva. Tenemos mucho que aprender de esa iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva tuvo, como todas las iglesias, personas que se descarriaron, pero hubo un fundamento tan fuerte allí porque estaba la presencia del Espíritu Santo. Primero le enseñó, y después cuando el Señor ascendió y le envió el Espíritu Santo, esa iglesia vivió en una comunión con Dios permanente y viva. No era como los predicadores de ahora que dicen, el Espíritu de Dios me ha dicho que alguien tiene jaqueca, yo te digo que tú eres libre de la jaqueca. No era así, ellos iban caminando por la calle, había un paralítico y le decían, en el nombre del Señor, levántate y camina, y ese paralítico a los ojos de todo el mundo, crédulos e incrédulos, caminaba. Entonces, Pablo está diciendo que estas palabras tienen crédito, que no es un juego. Por eso te digo, no dejes que nada te robe esa seguridad
de la eternidad con el Señor, del juicio final, del infierno, del cielo. Eso no es literatura. No porque Pablo lo diga, porque el Señor lo dice. Si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué es lo que está diciendo en esta frase? Si morimos con Él. Seguramente este pastor musulmán que adjudicó, que perjuró de la fe cristiana, no murió con Él, no va a morir con el Señor. Si alguien que conoció de Dios, que recibió al Señor, que profesó la fe cristiana, que levantó y hizo su confesión de fe ante el Señor, pero después se descarriló, se fue al mundo, se burló de lo que había hecho antes, ¿será que muere con el Señor? Alguien que está en pecado y tiene un accidente, ¿será que muere con el Señor? Si no muere con el Señor, no vivirá con el Señor. Es lo que Pablo dice. Si morimos con Él, viviremos con Él. Quiere decir que si yo, a la hora de mi muerte, estoy firme en el Evangelio, cuando me despierte voy a estar viviendo con el Señor. Esta es una de las doctrinas fundamentales de nuestro credo. No podemos jugar con esto. Casi no se predica de esto, pero ustedes tienen que meterlo en su mente, en su corazón, de que si morimos con el Señor, viviremos con Él. Amén. Si resistimos, también reinaremos con Él. ¿Por qué Él utiliza el verbo resistir? Piensen un poquito, ¿por qué Él utiliza el verbo resistir? Se niega aún. ¿Por qué Él usa el verbo resistir? ¿No creen que es porque el enemigo constantemente te está empujando a que hagas el mal, a que te alejes del Señor? Dice que ancho es el camino del mundo y angosto es el camino de Dios. Entonces es muy fácil irse por el camino ancho, pero el que si el mundo, las circunstancias, la internet, la televisión, todo te está tirando afuera del Señor, pero tú resistes y te quedas allí, firme. Por eso él utiliza ese verbo, él no utiliza ningún otro, él no dice manténgase o siga por ahí, no, dice resistir, aguantar. Quiere decir que las acechanzas, que el enemigo está detrás de ti, empujándote. Dice resistir. Si somos infieles, dice, si resistimos, también reinaremos con Él. Si nosotros nos mantenemos firmes, vamos a reinar con el Señor. O sea que no solo vamos a vivir, sino que vamos a reinar con Él. Es un reinado lo que va a haber allí. Y nosotros vamos a reinar con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Ese fue el dolor de Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor. ¿Conoces? No, yo no lo conozco. Usted estaba con Él. No, yo nunca lo he visto. A veces en el trabajo nosotros, alguien se nos arrima con sorna y nos onda. ¿Usted es cristiano? ¿Usted qué dice? Que sí. Bueno, sí, yo conozco algo de eso. No, somos de la secreta, ¿no? Pero él dice que si no le negamos, si nosotros no le negamos, Él no nos negará, pero si le negares, Él te negará. Qué triste es el día del juicio final, que venga el Señor y te niegue, así como cuando dice, Señor, Señor, y dice, no os conozco, que el Señor te diga, no os conozco.
Apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. No quisiéramos oír esas palabras, quisiéramos oír las otras. Buen siervo, ven acá, este es tu galardón, siéntate a mi lado. Esas son las palabras que queremos escucharle del Señor, pero para eso no podemos negarle, y tenemos que resistir al mundo, resistir al enemigo, y el enemigo huirá de ti. No dejes de recordarles esto. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, que no sirven para nada más que para destruir a los oyentes. Hoy salió en el periódico El Tiempo una noticia. Aquí está, ven. No sé si la alcanzan a leer. Dice: pastor evangélico alemán anuncia una misa erótica el domingo. Ay, bendito. ¿Qué es eso? Hoy salió esa noticia. Dice, sí, debido al tema, la misa del próximo domingo estará vetada para los menores de 16 años. Quiere decir que los jóvenes ese día tienen el día libre, pueden irse por ahí porque no pueden estar en la misa erótica. El pastor evangélico alemán Ralf Smith de Mangucia Castel anunció este viernes su propósito de celebrar este domingo una misa erótica en la que se dirigirá a sus feligreses en términos de la calle para hablarles de sexo de sexo y el amor. En declaraciones al diario Frankfurt, el religioso explica que sus ovejas, o sea los fieles de su comunidad, están acostumbrados a su lenguaje directo. Smith matiza que bajo el término de misa erótica no debe entenderse que habrá sexo real en el templo, sino que por primera vez abordará cuestiones en términos comunes. Dice él, entre otras cosas, que va a utilizar términos como follar y otras cosas. ¿Escuchan eso? Esto no es lo que yo quiero regresar a Pablo. Esto no es lo que dice Pablo, porque es que Pablo no se está refiriendo a la gente de la calle. Esta carta está dirigida para los cristianos. Y cuando él dice que vendrán personas a tergiversar el evangelio, no está diciendo que va a venir el vecino que no sabe nada de Jesucristo a decirte cosas. No es eso, es que va a haber gente que conoce la palabra y que va a querer sacarte, que cuando tienes la flecha no des en el blanco, que erres y que tú creas que estés haciendo bien las cosas. ¿Ustedes creen que esta gente cree que está haciendo bien las cosas? ¿Los que van a dar la misa erótica? Sí, ellos creen que sí, porque el mundo está hablando así, porque nosotros no vamos a hablar así. Pero Pablo está diciéndonos que tengamos cuidado. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues nada no sirven sino para destruir a los oyentes. ¿Cómo tú saldrás bendecido de esa misa erótica? ¿Tú crees eso? ¿Que el Señor se va a gozar? Y eso es uno de los casos que fue publicado. ¿Se imaginan cuántos pastores están haciendo eso? Aquí había una iglesia donde se daba, el pastor y todos los feligreses estaban desnudos. ¿Vieron eso? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Iban a la iglesia desnudos. En Ecuador, la iglesia de la desgracia, llamada la iglesia de la gracia, yo fui de incógnito, me introdujeron porque yo quería ver qué era lo que se estaba predicando. Estaban todos sin ropa, alrededor de un swimming pool, con bebidas y todo ahí. Mientras yo veía, estaban hablando de la palabra, iban por la palabra, pero en una condición de vestidura que no va con la palabra, y bebiendo, porque como dice que Timoteo toma vino para sus problemas, toma carne, que es legal beber.
de eso yo venía pensando hoy, en el camino para acá, y yo dije, yo estaba pensando, porque tengo que hablar de mi testimonio, y yo dije, yo no era tan malo, ¿verdad que no? Yo era un borrachón, pero un borrachón que me caía en la calle y me llevaban a casa. Yo no era tan malo, según yo, en ese tiempo, yo no era tan malo. Yo usaba cocaína, pero yo no era tan malo. Primeramente, yo consideraba eso que no era tan malo, puesto que no conocía a Dios. Ella sí, yo no. Ella me decía que yo estaba mal, pero para mí yo no estaba mal. Para esta gente que predicaba la gracia, o sea, la desgracia, ellos creían que estaban bien, como usted dijo ahora mismo. Cualquier pastor que quiera atravesar esta palabra lo puede hacer, porque si las ovejas son creyentes, fiel creyentes de Dios, pero no sabias, se dejan llevar. Las ovejas es un animal que no tiene brain, que tú llevas, porque es que el pastor va delante de ella, ellos lo siguen, y él se tira por el rico, ella se tira por el rico, pero no el creyente que tiene fe, por eso no puede ser engañado. Amén. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Amén. Bueno, estos son consejos personales. En la primera carta de Timoteo, él dio consejos a la iglesia de cómo ir vestido, de cómo comportarse, de cómo tratar a las viudas, de cómo tratar a las jóvenes, de cómo tratar a los ancianos, de la iglesia cómo debía comportarse. Pero ahora le está diciendo a él personalmente, a él nos está diciendo a nosotros personalmente, y él ya está viendo la muerte cerca, y él ya sabe que tiene que decir lo más importante ahora. Cuando él termina esta carta, él no vuelve a escribir más, no conocemos nada más de Pablo, esto fue lo último que él escribió. Entonces, él nos está diciendo que procuremos llegar al Señor, al día de la muerte nuestra, cuando lleguemos al Señor, que lleguemos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Habrá obreros que tienen de qué avergonzarse? Un obrero que habla mal de su patrón, por ejemplo. Un obrero que roba en el trabajo. Un obrero que llegó a las 10 pero puso en su hoja que llegó a las 8. ¿Él tendrá de qué avergonzarse? Ok, él nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos ser esos obreros del Señor, que no tenemos de qué avergonzarnos, que cuando nos estamos comprometiendo con Él, nos comprometamos con Él, que si tú has decidido seguir este camino, tienes que seguirlo sin vergüenza, sin avergonzar a su patrón. Si su patrón te dice no mentirás, no mentirás, no robarás, no robarás. Amén. A veces, nosotros mismos sabemos y decimos que el Señor es el dueño de todo, nuestro proveedor, nos quedamos sin trabajo y oramos a Él para que nos dé trabajo, pero cuando Él nos bendice, nos olvidamos de quién nos dio el trabajo, nos olvidamos de los diezmos, de las ofrendas, y damos cualquier cosa. El Señor no se merece cualquier cosa. El Señor se merece excelencia, que tú no lo avergüences, porque si tú no lo avergüenzas a Él, Él no se avergonzará de ti. Si tú no lo niegas a Él no te negará a ti. Evita palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Palabrerías profanas. ¿Qué querrá decir Pablo con palabrerías profanas? A veces venimos salimos de la iglesia y hablamos de los zapatos que llevaba fulano. Y a veces no prestamos atención a lo que está diciendo el pastor
por estar viendo saltar a un niño, o que el hijo de fulano brinca mucho y el papá no le dice nada, y eso nos roba toda la atención del domingo y nos vamos vacíos. No nos falta sino, y yo sé que va a llegar, y yo le pido al Señor que nos mantenga lejos de eso, el día que los jóvenes estén testeando en la iglesia, que no veamos nosotros eso. Yo le pido al Señor que no veamos eso. El tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Amén. Dice que las enseñanzas de estas personas que hablan palabrerías profanas se extienden como la gangrena. ¿Alguien sabe cómo se extiende la gangrena? Un granito, tú te rascas y lo dejas pasar, y después, cuando a un compañero de trabajo en Longwood, con la sierra se partió un dedo, y él dejó eso así, y se echaba pomaditas. Cuando fue al médico, la gangrena ya le amputaron el dedo, y cuando la gangrena ya había ido más profundo que el dedo, y había seguido avanzando, y le dijeron que tenían que cortarle la mano, y le cortaron la mano. Así avanzan las enseñanzas de las personas que tergiversan el Evangelio. Empiezan y te comen un pedacito, y tú crees que la pornografía light no hace tanto. Escuchen ese término, pornografía light no es tan mala, y es como una gangrena. O los comentarios sobre el adulterio. Dice, alguien escuché yo el otro día que las personas se podían equivocar y que necesitaban, o sea, que era casi necesario para el matrimonio tener una aventura. El homosexualismo, todo el mundo protestó contra los dueños de Chick-fil-A porque lanzaron su punto de vista bíblico, porque todo el mundo quiere que nosotros estemos de acuerdo con la porquería que está viviendo el mundo, que tengamos que aplaudir esa porquería. Y está avanzando como la gangrena. Parece, al principio eran los homosexuales. Yo me acuerdo en mi tiempo en Colombia era lo peor. Un homosexual lo tiraban para la calle y era tremendamente, y era mal visto socialmente. Ahora lo muestran con orgullo. Ahora este niño homosexual, pero presente. La madre que va al psicólogo y entonces le dice, no, que su niño es invertido, y dice, uy, qué susto, entendí introvertido. ¿Qué está pasando con los valores? Y se está yendo como la gangrena. Lo que empieza como un poquito, termina siendo, cogiéndose toda nuestra vida. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Miren que en esta carta Pablo nombra al pecado y nombra con nombres propios. Él no dice, no, es que por ahí hay gente que me quiere hacer daño. No, está Himeneo y Fileto, y está Alejandro el calderero, y está, él dice, estos son, evítalos, no te juntes con ellos. Está yendo sin temor alguno. Nosotros a veces tenemos temor de enfrentar y defender nuestra verdad.
A veces tú, en tu misma casa, tienes que aceptar cosas con las que bíblicamente no deberías estar de acuerdo. Tú sabes que tus hijos no están haciendo lo correcto y por evitarte problemas, dejas que las cosas pasen. Eso no es lo que dice la palabra y eso no es lo que hace Pablo. Segunda de Timoteo, No. capítulo 9. Mira, dice que Himeneo y Fileto que se han desviado de la verdad y que andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastorna la fe de algunos. ¿Qué importancia tendría si la resurrección ya tuvo lugar? Piensen un poco, meditemos un poco en eso. Himeneo y Fileto decían, ellos no eran enemigos, ellos, mire, Himeneo y Fileto conocían de la palabra, porque si se atreven a decir que la resurrección ya tuvo lugar, es porque ellos tenían un bagaje bíblico encima, ¿o no? No es eso el panadero de la esquina que vino, no, era gente que cuando hablaban escuchaban, porque si es alguien al que tú no escuchas, pues no tiene problema. Si alguien si un niño de 6 años te dice que el infierno no existe, no le haces caso, tratas de llevarlo. Pero si es un pastor de una iglesia de 10,000 miembros que está diciendo eso, tú dices, espérate un momentico, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es lo mismo con Himeneo y Fileto. Eso era lo que pasaba. Ellos estaban diciendo que la resurrección ya había tenido lugar. Está echando bajo uno de los fundamentos doctrinales más fuertes del cristianismo, que es la segunda venida del Señor. Y la resurrección de los muertos. Quiere decir que cuando venga el Señor, tú vas a resucitar y vas a vivir una vida eterna. Estaban echando abajo todo este fundamento. Entonces, si para ti, si tú no has meditado en esto, y tú eres un cristiano a los que viene para que el Señor te bendiga y te ayude, y te vaya bien en las cosas, pero si tú no profundizas en estas cosas, y entonces tú escuchas que la resurrección ya tuvo lugar, aquí te da lo mismo, porque tú no sabes de qué te están hablando. La resurrección está por venir. Entonces, esto lo decía Pablo. Igual, muchas de la gente se han alejado porque dicen, cuando hablan de los posteriores tiempos y de la segunda venida, dicen, bueno, pero si Pablo hablaba de eso hace 1800 años, 2000 años, y no pasa nada, ¿será que no es cierto? Aquí es donde tenemos que fundamentarnos. Aquí es donde tenemos que saber cuáles son, en qué nosotros creemos, en qué debemos creer. Y que el primero que venga a ponernos el oído, porque como decía el pastor, la palabra de Dios dice, y las ovejas pensaron y supieron y creyeron que el pastor no. Él dice, no tienen cerebro, como decía él, pero ¿qué tienen? ¿Qué tienen las ovejas? Porque él dice, oye su voz, conoce la voz de su pastor. O sea, que ¿qué tienen? Oído, las ovejas tienen oído. Entonces, si alguien viene a tu oído y te dice cosas como que la resurrección ya pasó, ¿qué actitud tú vas a tomar? ¿Qué tú le vas a decir a esa persona? A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce los suyos. El Señor te conoce a ti. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoque el nombre del Señor. Que se aparte de la maldad el que invoque el nombre del Señor. Si tú invocas el nombre del Señor, no dice la palabra que de una fuente de agua no pueden salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Tú no puedes hacer el bien y hacer el mal. Si tú invocas el nombre del Señor, tienes que apartarte del mal. ¿Escucharon? Si tú invocas la palabra del Señor, tienes que apartarte del mal.
En una casa grande, esto es una de las cosas fundamentales también. Este capítulo tiene cosas muy interesantes, y esta es una de las cosas interesantes que hay. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Unos son para usos más nobles y los otros para los usos más bajos. ¿Qué querrá decir Pablo con esto? Si alguien, ajá, que en una casa puede haber uno que cree en Dios. ¿estará diciendo eso realmente? Repita, que no se escuchó. ¿Qué dijo él? Que en una casa puede haber gente que cree y otros que no creen. Pablo, recordemos que Pablo está hablando a las personas que creen. Pablo no está en este momento hablando a personas incrédulas. Pablo está hablando a personas que creen. Y cuando él habla en una casa, ¿a qué se estará refiriendo? A una iglesia. ¿Sí? Y le dice, en una casa hay vasos de oro y de plata, pero también hay vasos de barro y de madera. Los unos son para usos nobles. ¿Cuáles serán los usos nobles? Pero ¿cuáles serán los usos nobles? Cuando viene el rey, entonces no le va a servir en el vaso de madera, ¿cierto que no? Va a servir en el vaso de oro. Dice que si tú te mantienes firme, te mantienes limpio, vas a llegar a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿De quién depende que tú seas un vaso útil? Un vaso de oro. ¿De quién depende? ¿Del Señor? De ti mismo. Porque alguna persona dice, no, es que a mí el Señor no me usa en ese... ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el Señor usa a unos y a otros no porque Él lo escogió? Porque el Señor dice, no, a este lo va a poner a barrer y a este lo va a poner a que predique y a... Tal vez el Señor tenga, o sea, mis dones, los dones que el Señor me ha dado, pero que sea un vaso, porque es que tú puedes barrer la iglesia y ser de bendición y ser un vaso útil. No quiere decir que solo los que enseñan, solo los que predican, solo los que están en la alabanza sean vasos útiles. Pero ¿de quién depende que tú seas un vaso útil? Pablo lo está diciendo, si te mantienes limpio. Si tú te mantienes limpio, ¿de quién depende que tú te mantengas limpio? ¿Del vecino? No. ¿Del predicador? Tú mismo. Maestro. De tú mismo. De tú y de tu relación con Dios. ¿Qué tanto tú hablas con Dios? ¿Qué tanto tú confías en Él? ¿Qué tanto tú le cuentas tus cosas, tus pensamientos? Huye de las malas pasiones de la juventud. Oye eso. Huye de las malas pasiones de la juventud. ¿Cuáles serán las malas pasiones de la juventud? No solo las sexuales, porque inmediatamente pensamos en las sexuales, pero no solo las sexuales. Las drogas. Hay un pecado entre la juventud que es la pereza. No sé si se han dado cuenta de eso. No estoy juzgando, no estoy jugando. Hay un pecado, eso es un pecado. La pereza es un pecado. La intolerancia de la juventud. ¿Has visto que una madre, un padre no puede regañar a sus hijos? Es increíble eso, a mí me causa hasta escozo. Porque la respuesta que da el hijo es más fuerte, más grande, más violenta que la del padre. Antes bastaba con una mirada de mi papá. No, antes no se atrevieron a decir nada, porque era lo que decíamos la semana pasada, somos la última generación que respetó y veneró a sus padres, ahora somos la generación que respeta y venera a sus hijos.
Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate, esfuérzate, dar tu mejor esfuerzo en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Por qué él dice que esfuérzate? Porque no es fácil. Porque es más fácil seguir la injusticia, es más fácil seguir la rabia. Ustedes han escuchado eso que dice, si hay algo que yo no perdono, la injusticia. ¿Han oído eso? Yo creo que a veces nosotros mismos decimos eso. Si hay algo que yo no perdono, la injusticia. ¿Y qué va a perdonar la justicia? No, tiene que perdonar la injusticia. Era lo que Pablo nos decía en primera de Timoteo. Cuando alguien venga aquí, lo mejor es tragarse ese sinsabor. ¿Por qué no? Hay que perdonar la justicia no la vas a perdonar. Tú no perdonas al que te invita a almorzar, tú perdonas al que te ha hecho daño, al que te ha herido, a ese que tú tienes que perdonar. Entonces dice, esfuérzate en seguir, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias, otra vez vuelve al mismo. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor, mire, él termina con una de las cosas bien lindas de este capítulo. Dice, y un siervo del Señor no anda peleando. Yo compraba una pelea en mi juventud y yo compraba una pelea, a mí me encantaba. Y a mí discutí, y qué triste que coger fama de eso. Que en el trabajo dicen, este tipo pelea con todo el mundo. No he oído eso. Pero mira lo que dice Pablo de un cristiano. Pablo dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Cuántos de aquí somos propensos a irritarnos? Estamos buscando, entra a la casa a ver qué hay en el suelo para pelear, qué está mal puesto para pelear, qué está sucio para pelear. Somos propensos a irritarnos. Y dice que un buen cristiano no es así. Un buen cristiano no es así, dice Pablo. Un buen cristiano no pelea, vive en paz. Y es difícil, no dice que no se irrita. Podemos irritarnos, pero que no es propenso, o sea, que no está a la búsqueda de la irritación. Dice ser tardos para irarte, ¿sí o no? Tardos para irarte. O sea que tienes que aguantar 1, 2, 3, 4, 5, no a la media, no. El último capítulo del Santo de San. Ya vamos para allá ahorita. ¿No es muy lento o qué? ¿Ustedes mi suegro? ¿No es muy lento? Ok, así voy a acabar el capítulo. Dice, así humildemente debe corregir a los adversarios. Mira, esta es una de las cosas que a nosotros nos da temor a veces, corregir. Porque si tú ves que algo está mal en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, ¿por qué no corregir? Corregir con amor. No es como si tú fueras el dueño de la verdad absoluta y le vas a dar látigo a todo el mundo. No es esto lo que está diciendo Pablo. La gente no quiere oír. I'm sorry to excuse me, pastor. Uno nada más tiene que decirle en la forma más lista, más bonita, y enseguida están encima de ti como una pantera. Yo no sé eso. Y mucha gente se ha ido de nuestra Los iglesia. hijos. Y entonces, para uno tener paz en el trabajo o a donde sea, entonces uno dice, hablo o no hablo. Tenemos que estar en paz, pero a la misma vez, ¿hasta cuándo dejamos que una situación siga
creciente. Sí. Es difícil. Pero, tiene razón, pastor, porque primero Pablo nos dice, ten cuidado, anda en paz con todo el mundo, no ande peleando con la gente, pero es que él dice, y humildemente debes corregir. Quiere decir, mire, a mí me parece, desde mi punto de vista, que eso que usted está haciendo no está bien ante los ojos de Dios. No sé si tú puedas ver lo mismo que yo estoy viendo, pero eso que tú estás haciendo con tu esposo, con tu esposa, no está bien. Porque la palabra de Dios dice que mujeres están sujetas a vuestro... Y vuelve con la palabra de Dios humildemente. Porque dice la segunda parte, porque de esta manera, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. O sea, tú corriges no para que tú quedes bien, sino para que Dios en su infinita misericordia les conceda la esperanza de conocer la verdad. De modo que se despierten. Quiere decir que la gente que está en pecado está como dormida, ¿o no? De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. El diablo los tiene cautivos. ¿Qué es cautivo? Aprisionados. Eso. El diablo los tiene presos y los tiene sumisos a su voluntad. ¿A qué voluntad responden ellos? A la del diablo, dice Pablo. No a la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo. Cuando estamos en pecado, estamos presos del diablo y sumisos a su voluntad. Eso es lo que está diciendo la palabra. Usted está hablando ahora mismo y lo expresó bien muchas veces. Esto Pablo está dirigiéndose a los creyentes, y por eso es que yo como usted estoy de acuerdo a que si usted ve algo mal en un creyente, tiene el derecho de corregirlo. Y no solamente humildemente, pero esto está hablando para corregir a un creyente, porque usted va a la calle a corregir a uno que está metido en trago, y le va y le dice, mira, tú no debías beber. Tú puedes estar seguro que te va a caer encima con palabras o te va a entrar a bofetar. Estamos hablando de corregir a las personas que estamos aquí, que estamos viviendo una vida consagrada al Señor, pero muchas veces estamos mal de la manera que lo estamos haciendo, y yo creo que cree en Dios, acepta la corrección de una persona que lo está haciendo por el bien, porque no todos los que estamos aquí estamos viviendo conforme a la palabra. Es indiscutible, porque mi esposa y yo tenemos 27 años casados, y a veces ella me dice, papá, va muy mal, porque ella me corrige y yo no le grito para atrás. ¿Quién eres tú para decirme? No, al contrario. Ok, ma, I'm sorry, porque esa palabra se usa mucho. I'm sorry, pero se lo estoy diciendo porque me corrigió de una forma correcta. Si me grita no la voy a oír. Bien ahora. Por eso es que usted desde un principio dijo, Pablo está hablándole a los creyentes. Y la corrección vale. Dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, dice que nosotros, dice, ¿no saben ustedes que aún a los ángeles juzgaremos? Nosotros, aún a los ángeles juzgaremos, ¿saben? Si toman nota, cuando vemos capítulo del Corintios, dice, no saben que aún a los ángeles los juzgaremos, cuánto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleito los padres asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, él dice, en 1 Corintios, recuerda que dijimos que si los hermanos tenían pleitos, no fueran a un juez afuera de la iglesia, no fueran a un juez afuera, no, que entre la iglesia buscaran a los ancianos, pero que no tuvieran miedo de juzgarse, que no dejaran pasar el pecado. Es una de las cosas. Mire, los matrimonios se acaban por pequeñas
insignificancias, porque no había jabón en el baño. Pero es que cuando esa cosa pasa, y abre el closet, se derrumba todas las cosas grandes que hemos dejado ocultas, que no hemos trabajado. Cuando un hermano está en falta, usted, porque el tipo da buen diezmo, no lo podemos dejar pasar. No, es que eso no es bíblico. Hay que decirle, hermano, así, muchos hermanos así nos hemos dicho, mire, usted está cometiendo este error, porque la Biblia dice, el hermano dice, bye. Pero tendremos que parar de corregirlo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que no debemos parar de corregirlo. Vamos a entrar a hacerle caso a Josué, vamos para el capítulo 3. ¿Muy bien? ¿Ya? No. Que levanté la mano, digo. Oh. Tenemos que tener cuidado con el asunto del balance de la corrección. A nadie le gusta ser corregido, ni la mejor persona. Pero si tú amas a Dios, tú aceptas corrección, aunque no te guste, lo aceptas, te humillas, ¿sí? El problema es que no todo el mundo está al mismo nivel. Regresamos a lo del pasaje de los instrumentos de barro, de oro. No todo el mundo está sirviendo al Señor como Él se lo merece. Entonces, tenemos que tener un balance de corregirnos los unos a los otros, pero en amor. Eso es muy importante, porque hay personas que son como fosforitos, que están listos para criticar nada más, juzgar duramente, y siempre están mirando la paja que está en el ojo del otro, y no ven la brusquita que está en el ojo de ellos, y son severos contra otros. Ahora, cuando la Biblia dice en 1 Corintios, por ejemplo, que debemos de confrontar el pecado y lo debemos hacer, la Biblia también da otra opción. ¿Se acuerdan cuál fue? Es, ¿por qué no se dejan abofetear y ya? O sea, hay algunos problemas que tú debes de confrontar, pero hay ciertas cosas que cuando te hieren, tú puedes absorberlas y no decir nada, no hacer nada, sino perdonarlos y ya. Y entonces dice ahí mismo en Corintios, ¿y no fue eso lo que hizo el Señor Jesús? O sea, el asunto es que hay formas de tratar con el pecado, pero hay ciertas cosas que ni siquiera necesitan tratarse. Tú simplemente puedes perdonar, y la diferencia es saber cuál es cuál. O sea, no de que debemos de salir con un machete, un hacha, corrigiendo a todo el mundo a diestra y siniestra, pero tampoco debemos de permitir que las cosas se queden sin sanar tampoco. Y ese es el problema con el ser humano, ¿sí? Es fácil ir a los extremos. El último capítulo estaba bien interesante, pero lo leí de los diablos. No he oído de acá y necesito traducirle a lo que dijo, varón. Que yo no he dicho que él está lento ni nada de eso, yo no quise decir que el último capítulo estaba bien interesante, lo que dice los del diablo. Él dice que no le está diciendo que Dublín está muy lento, sino que él dice de que el capítulo que él leyó
del diablo que era quitado y qué bueno. Se perdió la mano. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ir al capítulo, a ver hasta dónde podemos avanzar, en el capítulo 3. Dice, ahora ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Vamos a parar ahí un poquito. ¿Usted recuerda la lista que hizo en Romanos primero? Esta difiere un poco de esa lista. Dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estaremos viviendo tiempos difíciles nosotros? ¿Qué creen ustedes? Nosotros decíamos ahora que bastaba una mirada de nuestros padres para que nosotros echáramos para atrás. Ahora sucede eso. Ahora tú le dices algo a tu hijo y escóndete porque te va a querer dar una galleta. Mira. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Si estamos en los tiempos postreros, mira lo que dice Pablo. Mire, dice que la gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Estará pasando eso ahora? ¿Habrá gente llena de egoísmo y avaricia? Sí, muchísimo. Serán jactanciosos, creídos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Ahora, en esta época, la mayoría de la gente que conocemos más amiga del placer que de Dios. Muchas veces, si tú le pones a un joven a escoger, o a cualquier persona, ir a la playa o venir a la iglesia, ¿qué escoge? Quiere decir que son más amigos del placer que de Dios. Yo en la iglesia, porque en la iglesia hace más frío que en la playa. Mejor. Miren lo que dice, porque es que volvemos a lo que dice, esto está dado a los cristianos, esto está escrito para los cristianos, no es para los de la calle, no es para los que no conocen. Dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Cuál es el poder de la piedad? Piensen un poco, ¿cuál es el poder de la piedad? ¿Qué es la piedad? Perdón. Lástima. Compasión. Amor. El perdón. ¿Ah? Perdón. ¿Qué es la piedad? La piedad es amarse on you or me. ¿No? Misericordia. Dilo duro, para que el pastor lo oiga, porque recuerda que está traduciendo. Hermano. ¿Qué es eso? Misericordia. No repita. Pastor, por favor, ¿qué es la piedad? No Hay sé una palabra en inglés. Si esta palabra estuviera en inglés es fácil de incluirlo inmediatamente. En inglés es godliness. Es simplemente imitar a Dios, es ser como Dios, tener las características de Dios. Es como la santidad. Lo que pasa es que es una palabra que quizás no es muy común en el español cotidiano. La piedad, ten piedad de mí, la gente piensa que es misericordia de mí, pero no, viene de pío, que es de una palabra en latín que es como de Dios. Entonces quiere decir ser como Dios.
Es buscador de Dios, amador de Dios. Esa es la piedad. Una persona piadosa es una persona buscadora de Dios, amadora de Dios. No es que perdonadora, no, es buscadora de Dios. ¿Y cuál será la eficacia o el poder de esa piedad? Bendiciones. Sí, es que él nos está diciendo aquí Una recompensa. que aparentan ser piadosos, o sea que aparentan amar a Dios, buscar de Dios, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Cuál será el poder de la piedad? La verdad. El amor, Comprensión. el amor podría ser en las mismas palabras de Pablo, pero el mismo poder de la piedad es lo que tenían estos lo que tenían los apóstoles de la iglesia primitiva. Ellos no eran magos. Esa era la diferencia. Ellos no eran magos. Ellos podían decir levántate y camina, pero no era porque fueran magos, era por el poder de la piedad, el poder que Dios de esa relación que tenían con Dios les daba ese poder. Ellos le decían no tengo oro ni plata, porque ellos si hubieran tenido oro ni plata les hubieran dado oro ni plata, porque ellos no querían ni tenían cámaras de televisión atrás para hacer milagros y arrastrar gente, no, ellos querían ayudar a ese pobre hombre. El otro le pidió una moneda y ellos no tenían la moneda, y no tenemos moneda, pero de lo que yo tengo yo le doy, levántate y camina. Ese es el poder de la piedad, que es amor, porque fue amor lo que sintieron por ese pobre hombre. Ellos no dijeron, venga que vamos a hacer caminar, venga, mire, no, ellos no dijeron eso. Ellos se sintieron tristes porque no tenían que darle, decían no tenemos, pero de lo que tenemos te vamos a dar, levántate y camina. Ese es el amor, ese es el poder de la piedad. Eso es lo que tú puedes hacer cuando tienes esa relación íntima y eres un buscador de Dios y un amador de Dios y eres una persona piadosa. Como dice Pablo, aparentar ser piadoso. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que a mí me encanta, me fascina, me mueve mucho, porque te está diciendo que cuando tú estás en la intimidad, cuando nadie te ve, ¿no la han escuchado? ¿Sí? Sí, Jesús Adrián Romero. Cuando nadie te ve, cuando nadie me ve en la intimidad, yo pudiera cantarla, pero no quiero dar autógrafo, dice que en esa intimidad entonces, ¿cómo eres tú en la intimidad? Cuando tú estás solo en tu casa, ¿cómo tú eres? ¿Eres piadoso o amas más el placer que a Dios? Con esta gente ni te metas, dice Pablo. Ni te metas. Ya vamos. Así que los que van a la casa, esto es de parte de lo que decía, dice, esos son los que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecado, para que se dejen llevar de toda clase de pasión. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? ¿Recuerdan quiénes eran Janes y Jambres? ¿Recuerdan cuando Moisés fue y tiró su báculo y se convirtió en una serpiente? Son los magos.
Y entonces el faraón dijo, eso es fácil, y llamó a 2 sacerdotes de ellos que eran magos. Escuchen la palabra que les estoy diciendo, 2 sacerdotes que eran magos. Y los llamó y les dijo, hagan lo mismo. Y tiraron su vara y se convirtieron en serpientes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Pablo trae a colación a estos sacerdotes magos? Porque es el ministerio de la imitación. Pero dicen la verdad. Es el ministerio de la imitación. Ellos aparentemente hacen las cosas de Dios. Los tipos tiraron y se convirtieron en serpientes. Pero, ¿qué sucedió? La serpiente de Moisés se comió la sopa. O sea que estas personas de las que está hablando Pablo aquí, que dice que van de casa en casa, ellos están hablando de personas que tienen apariencia de piedad y entonces van a tu casa o a la casa de estas mujeres, y no quiere decir solamente que tengan relaciones sexuales con ellas o que las enamoren, no, pero le cautivan la mente, porque dice estas mujeres nunca terminan, siempre escuchan, pero nunca aprenden la verdad. Nunca aprenden la verdad. De eso está hablando Pablo. Entonces, quiere decir que esta persona va allá, no tiene que ir a su casa propiamente, como dice, pero puede hablarte y tener cautiva tu mente y enredarte con las cosas en las que no debes estar enredado, como lo hizo, como lo quisieron hacer los 2 magos de Moisés. Hay que tener fundamentación, hay que saber a quiénes vamos a seguir. Vamos a parar por hoy ahí y continuamos el próximo día. Dios les bendiga. Amén.